Hola, 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 buenos días niños, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo está, profe? Buenos días. Buenos Buenos días, días. profe. Buenos días. Profe, ganamos el sábado. Así parece. Unos 5-0 me sería bueno, como lo viejo tiempo. Tiene que ganar porque Recordar ¿para es qué? volver a vivir. Yo estuve en los dos 5-0. Yo estuve en los dos, en el 2012 y 2016, que fueron los 5-0. No fue en Y va a noviembre. estar en este. En el tercero voy a estar mañana viendo desde la televisión. No puedo estar en el estadio por obvias razones, porque va a ser sin público, pero vamos a verlo en mañana acá desde la casa, pues no queda más. No queda más. Pero bueno, ojalá que gane Barcelona. No, sinceramente no creo que gane 5-0, pero sería bueno, porque esas ocasiones tampoco pensamos que Barcelona iba a ganar 5-0. No pensábamos. Y el primer 5-0 fue con hinchada de Nos Melé. daban por muertos. Fue El con, segundo. fue con hinchada de Melé. La segunda, esa sí fue con hinchada solamente Barcelona. Y fue en el Monumental también, pero sorpresa las dos. Claro, pues ahí decían que ya no dábamos para el clásico. Pero en todo caso ahora no se sabe, también está difícil quién gane. Ojalá que ganemos 1-0, 2-0, 3-0, con tal de que ganemos ese clásico, porque eso nos catapulta a terminar primeros en la etapa y obviamente a revalidar el campeonato y posiblemente llegar a un bicampeonato. Ojalá, esperemos. Igual el sábado está chévere porque tenemos también la final de la Copa América. ¿A quién le van? ¿A Argentina o a Brasil? Argentina. Messi. Yo también le voy a Argentina, no por Messi, sino porque siempre me ha gustado Argentina. Aparte en el Play yo juego con Argentina siempre. Siempre me ha gustado jugar con Argentina. Brasil, no me cae muy bien Brasil, nunca me ha caído bien. En todo caso, vamos a ver quién gana. Lo primero juega Barcelona, gane Barcelona y después que gane Argentina. Vamos a ver. Pero parece que la copa está arreglada. Es para que gane Brasil. Siempre dicen eso, pero nunca hay pruebas. Es que siempre se facilita para que la final lleguen los jugadores más famosos, para que sea más atractivo el partido. Ustedes se imaginan una final Colombia-Ecuador, por ejemplo, o Colombia-Chile, o Ecuador-Chile, como que... Pero de todas maneras, el fútbol es jugando, ¿no? Aunque se facilita que siempre el primer partido es Brasil-Venezuela o Brasil-Ecuador, un equipo grande con un equipo chico. Pero también tienes que ver que nosotros nos enfrentamos a Argentina porque jugamos mal y entramos de último, pues no, entonces era hasta lógico que nos toque un equipo fuerte para pasar a la siguiente ronda. Entonces ya también es culpa nuestra que no jugamos bien, los goles que nos comimos, los goles que no hicimos. Y ya, ¿qué queremos? Clasificar a Vaca. No, pues sí tampoco. A ver, le robaron a Perú, Dinamarca, Chile. Bueno, yo no vi mucho los partidos, no soy tan fanático de andar siguiendo todos los partidos. Hoy sí voy a ver el de Ecuador y hoy sí voy a ver, perdón, a ver si voy a ver el de Barcelona y voy a ver de la final de América. Vamos a ver qué tal va. Mañana no. Igual mañana me vacuno, la segunda dosis, así que voy a estar vacunadito. Va a estar duro. Tengo primero clase, de ahí tengo almuerzo, de ahí voy a vacunarme, de ahí voy a ver el clásico y de ahí voy a ver el partido de Copa América. Va a estar chévere, ajetreado el día. Profe, ¿cuál es su cábala? Mi cábala. Yo siempre me he visto de amarillo todo, hasta los boxers. Ese siempre ha sido mi cábala cuando voy al estadio. Inclusive hasta mi carro, tengo un carro amarillo de Barcelona, un Jeep, aparte pues del otro. Y voy en ese carro al estadio cuando hay los partidos. De hecho, los 2-5-0 fui a ver, no, el uno sí, el uno fui en mi carro amarillo, el otro fui en el carro blanco porque lo tenía dañado el amarillo. En todo caso, son cábalas, pero cuando el equipo juega bien, gana, gusta, golea, o por lo menos empate. A ver, déjenme, ustedes son el 1-2, ¿no? ¿Ya? Profe, ¿y en la Libertadores nos traemos ese empate o ganamos allá en Argentina?
¿Cuándo retomamos la Libertadores? El miércoles juega ya. ¿Contra quién jugamos? Vélez Arfield. Ah, caramba. Mire, 14. Barcelona está acostumbrado inclusive a ganar, bueno, si fuera brasilero, ¿no? Con argentino, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre allá. Sí, un empate Un empate es bueno. o si llegamos a ganar sería increíble. Nos vamos a ver cómo está el equipo y cómo juega. Álava, Presente. Alvarado, Arriaga, Presente. Barcia, Presente. Payas, Presente. Benítez, Presente. Bernal, Presente. Cadena, Presente, Cadena. Candelario, Presente. 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 Cañarte, Cañarte presente. Cedeño, Presente. Cedeño, Denis, Presente. Chiriguaya, Presente. Espinosa, Presente. Espinosa Paola, Presente. Espinosa Jennifer, Presente. Marco Kevin, Presente. Gallo Yaritza, Presente, ingeniero. Yo he estado tomando asistencia y no he puesto aquí la. Gavilanes, Presente. Guerra, Presente. Alamillo, Presente. Jumbo, Presente, ingeniero. León, Limones, Presente, ingeniero. Limones. Lucas, Presente, ingeniero. Machado, Presente. Macías, Presente. Malavé, Presente. Marcillo, Presente. Mazapanta, Presente. Mayorga, Presente. Panzaba, Mendoza, Presente. Molina, Presente. Morante, Muñoz, Presente. Norman, Presente, profe. Olvera, Presente, Olvera. Parrales, Presente. Peñafiel, Presente, Peñafiel. Corbaño, Presente. Real, Presente, Real. Rendón, Presente, Rendón. Rodríguez, Presente. Samaniego, perdón, Sanango, Presente. Sánchez, Presente. Tutibén, Presente. Villacrés, Presente. Villavicencio, Presente. Zuña, Presente, ingeniero. bien, ya está en la lista. ¿Alguien que no fue nombrado en la lista? Profesor, yo, Nombre. León Benalcázar. ¿Y por qué no respondió a tiempo? Es que no me salía para poder entrar a la reunión. ¿Otra persona? ¿Alguien más? Listo. Bien, vamos rapidito. Tengo dos videos, creo que 3 le podría poner, depende del tiempo. Estamos con tiempo, sí. Sobre la historia de la democracia. Vamos a ver, en el Ecuador. Ahí les va. Hasta eso envíen por favor al WhatsApp las diapositivas para comenzar con las exposiciones apenas terminen los videos.
periodo de estabilidad política, el Ecuador cae en un tobogán de rupturas constitucionales y en una crisis económica que parecía no tener fin. Los políticos perdieron el norte y actuaban en función de sus intereses, que definitivamente no eran los de la gente. Así fue como en 5 años el país tuvo 5 presidentes. En este corto periodo muchas cosas cambiaron. La moneda, la confianza en las instituciones públicas, la tolerancia hacia el accionar político. Y esas dinámicas traerían consecuencias en un futuro hacia el cual la nación caminaba sobre una cuerda floja. Llegó como un huracán. Llevó la narrativa política al extremo con un discurso que caló profundo en un electorado que en 1996 ya pensaba que daba lo mismo arriesgarse por 1000 que por 1500. Un discurso que golpeaba como un látigo a sus adversarios hizo que Abdalá Bucaram solo perdiera las elecciones en Guayas y Pastaza. En el resto del país triunfó arrolladoramente a un Jaime Nebot que en ese momento veía nacer el inicio de su carrera trunca hacia Carondelet. ¡Ven, pecador! ¡Ven, artesano! ¡Ven! ¡Que cuando nazca presidente nunca las masticarás el hambre! Y vestirás la desnudez. Júrate por su honor defender la Constitución y las leyes de la República. Juro por la paz y por el pueblo. Desde el inicio, su gobierno estuvo marcado por la informalidad. El presidente Bucaram parecía estar empeñado en demostrar que los rigores rimbombantes del poder no eran cosa suya. Ni siquiera quiso vivir en el Palacio de Gobierno con el argumento de que estaba poseído por fuerzas sobrenaturales. Hablamos del Palacio de Gobierno. Es un palacio que debe ser convertido en biblioteca para la gente mayor de 70 años de edad. Es un infierno, es fantasma, señor. Es horrible dormir ahí adentro con un frío del carajo. Yo soy un hombre joven, que aquí durmió el caballo, que aquí no me importa un carajo quién durmió. Se declaró loco de amor por su pueblo. Me siento una iglesia, yo me siento normal. Y cantó, y comió, y bailó mientras el país no terminaba de entender qué era lo que estaba pasando, pero pronto le empezaron a quedar bastante claras las cosas. Jaime Nebot y Rodrigo Borja llegaron a un acuerdo y convocaron a la gente a las calles. El acuerdo quedaría consolidado en esta imagen. Los líderes de la oposición en el balde de una camioneta. Bucaram debe ser juzgado y destituido. En mi concepto y en el concepto de muchos, por una conducta que vulnera el honor nacional. No hemos ido a la tribuna en que se discuten las angustias de la gente para encontrar soluciones. Atrás había quedado 1994, cuando roldosistas y socialcristianos, para repartirse las dignidades del Congreso Nacional, consolidaron el pacto de la regalada gana. Estamos en contra de los demagogos que quieren un progreso sin sacrificio. En Quito, miles se volcaban a las calles y en el Congreso Nacional comenzaba a operar el acuerdo que se había cerrado para sacar a Bucaram del poder. Acusaciones de corrupción como la de que su hijo Jacobo había ganado $1 millón en las aduanas empujaron una decisión que se intentó configurar como legal, pero que en realidad se trataba de un golpe de Estado. No quiero que Abdalá Bucaram se vaya, pero no a la casa, sino a la cárcel. Pero aquí han pactado. Continúen solicitando, señor presidente. 44 votos por la moción, 34 votos en contra de la moción, 2 abstenciones. Ha sido declarada vacante la presidencia de la República y el doctor Fabián Alarcón Rivera ha sido elegido presidente constitucional interino de la República del Ecuador. Así, declaraban la incapacidad mental de Bucaram para gobernar apenas 6 meses después de iniciado su mandato y lo destituían del poder, pero Bucaram seguía en el Palacio de Gobierno con sus fantasmas. Sencillamente desconozco lo actuado. Por mí votaron 2.200.000 personas. No 44 amigos. Hay un pelotón que ha salido
salida del Palacio de Gobierno que va... Las Fuerzas Armadas le retiraron el apoyo a Bucaram, que no tardaría mucho en abandonar Carondelet, pero decía que él era todavía el presidente, mientras en el Congreso, donde ya se habían declarado psiquiatras, resolvían inventarse también la figura del presidente interino y que ésta sea inaugurada por Fabián Alarcón, a la fecha presidente del Legislativo. Pero se habían olvidado que existía una vicepresidenta de la República, electa por votación popular. La Constitución de ese entonces no contemplaba que fuera ella quien debía reemplazar al presidente en caso de ausencia definitiva, y en el Congreso de ese tiempo cualquier vacío se encargaban de rellenarlo como mejor les pareciera. Rosalía Arteaga al inicio dio batalla, nombró a algunos ministros para que integren su gabinete, pero en el Congreso no quisieron que ella asumiera el poder. Expreso mi disposición de convocar a una consulta popular en el plazo inmediato, con el objeto de que el pueblo, supremo árbitro de la democracia, decida en forma directa a quién corresponde ejercer la primera magistratura del país. Por 5 días gobernó Arteaga. Fue la primera mujer presidenta de la República, pero no pudo hacer mayor cosa porque el pulseo político le terminó arrebatando la presidencia. En estos momentos, el doctor Fabián Alarcón Rivera, presidente del Congreso Nacional, está fraguando un golpe de Estado. Llegó entonces Fabián Alarcón, quien de entrada convoca a consulta popular para que se ratifique su mandato y también para que la gente se pronuncie sobre una asamblea constitucional para que haga una nueva Carta Magna. En el gobierno de Alarcón siguieron las denuncias de corrupción, una de ellas contra su ministro de Gobierno, César Verduga, a quien se lo señaló por un supuesto mal manejo de gastos reservados, y después contra el propio Alarcón por la contratación de personal en el Congreso cuando era legislador. Este gobierno no tiene nada que esconder, sino de absoluta transparencia. Alarcón creó la Comisión Cívica contra la Corrupción y enfrentó un fenómeno de El Niño que provocó pérdidas por más de $1.000 millones. Esto mientras en Sangolquí se redactaba una constitución nueva. 1 año y 6 meses gobernó Alarcón. El día que entraba en vigencia la nueva constitución que se había redactado, tomaba posesión del gobierno también Yamil Maguad, quien había terminado de consolidar su candidatura luego de estar 6 años como alcalde de Quito. En nuestro gobierno respetaremos todas las libertades públicas y los derechos humanos. Hablaremos con claridad, actuaremos con transparencia y combatiremos a la corrupción. 3 meses le fueron suficientes para sellar la paz con el Perú y dar por terminado un conflicto que había costado vidas y dinero por décadas. Fue en Brasilia donde las dos naciones cerrarían sus diferencias. Esta es una cantimplora usada por soldados ecuatorianos en el conflicto del 41. Aquí llevaban el agua para poder sobrevivir en la selva y quiero que usted la conserve y la guarde como símbolo de que esta paz es permanente. Eran días felices de optimismo, pero la peor crisis financiera de la historia de la República se estaba gestando. El petróleo alcanzaba precios bajos históricos, el país era golpeado por el fenómeno del Niño y la mancha blanca. El precio del dólar reflejaba el estado de la economía, incrementaba su valor todos los días. Por otro lado, la ley de instituciones financieras permitía que la banca incurriera en libertinajes al reducir al mínimo los controles, dando así rienda suelta a los créditos vinculados, préstamos que la banca otorgaba a sus accionistas y que nunca se recuperaban. En 1998 cayó el primer banco. Era el inicio de una cascada. Filambanco, el más grande del país, estuvo también en problemas y recibió $870 millones en créditos del Banco Central para afrontar la crisis, pero todo el dinero que se le entregó caía en un barril que no tenía fondo. Poco tiempo después, otro de los bancos grandes amenazaba con caer, el Banco del Progreso. Y el pueblo quiere plata, doctor Astiezu, no quiere promesas. Desde entonces, cuando el gobierno toma una decisión polémica que marca la historia moderna del país y de su gente. A fin de preservar la estabilidad de la reserva bancaria. No vamos a tocar un centavo de nadie. Se había instituido el feriado bancario, que se extendió por 5 días y que luego se levantó parcialmente.
porque igual prohibía a los clientes disponer libremente de su dinero. Solo se les permitía retirar el 50% de lo que tuvieran en sus cuentas, pero nada funcionó. En este momento no tengo absolutamente nada. La crisis financiera dejó pérdidas por $6.000 millones y mató al Sucre. Pero no solamente eso. El sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. A $1 de más, ¿verdad? Sábados ya no azules, a $1. La dolarización generó un malestar mayor en una población que había visto gravemente herida su economía. Así, en enero, manifestantes se tomaron la capital de la República exigiendo la renuncia del presidente. Creo que la renuncia del doctor Maguá debe contribuir a esta paz. El 20 de enero, una manifestación indígena se tomó el Palacio Legislativo y entonces un sector de la oficialidad de las Fuerzas Armadas decidió respaldar a quienes protestaban. Y se formó una junta de gobierno constituida por el entonces presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, el presidente de la Corte, Carlos Solórzano, y el coronel del Ejército, Lucio Gutiérrez. Compañeros, ganó Ecuador. Aquí está el triunfo de nosotros. Sabíamos que los militares estaban con nosotros. Hoy el pueblo ecuatoriano, en forma soberana, democrática, mayoritaria y con mucha esperanza, ha tomado la decisión irrenunciable de refundar el país. No podía haber renunciado porque no podía conectar a Cantinflas de amor, dándoles un pretexto para que se tomen el poder un grupo de golpistas. Segundo, no podía de ninguna manera abandonar el cargo. Un presidente derrocado ni renuncia ni abandona el cargo. Está derrocado y si ahora podemos volver a la democracia con el vicepresidente, hagámoslo con decisión para el bien de todos. Comenzaría entonces un proceso de aprendizaje a una nueva moneda, a un nuevo escenario social, donde la migración ocuparía un lugar preponderante en la realidad de los ecuatorianos. Eran los días de la incertidumbre, y aun cuando algunos creyeron que la clase política no podía tener una crisis mayor, se equivocaron del medio a la mitad, pues se estaba subestimando su capacidad de siempre poder llegar más bajo. Relevantes de 4 décadas, en las cuales Ecuador debió tener 10 presidentes y terminó teniendo 13. El primer periodo presidencial que revisaremos marcó el retorno a la democracia. El prometedor mandato de Jaime Roldós Aguilera, que comenzó en 1979, se vio truncado a mitad de camino por su prematura muerte. Su vicepresidente, Osvaldo Hurtado, asumió el poder. Revivamos esa primera etapa. Volver al cauce democrático no fue una tarea sencilla para un país que durante casi una década estuvo gobernado por una seguidilla de dictaduras civiles y militares, para quienes era su voz la ley. Y entonces, volver sería una verdadera reconstrucción y no estuvo exenta de dolores. Era ese un Ecuador de 7 millones de habitantes, pero en el que solo 2 millones votaban. Entre la primera vuelta y la segunda, transcurrieron 6 meses, casi un parto, pero al final se terminaría imponiendo un joven político que con 38 años llegaba a la presidencia de la República de un país que a esas alturas sabía de democracia
a oídas. La democracia no es perfecta, pero es susceptible de perfeccionamiento y por ello siempre será la forma condigna de existencia humana. Maniobras fraudulentas, intentos golpistas, calumnias y hasta el derramamiento de sangre fraterna aparecieron con la pretensión de cerrar el paso de la democracia. Roldós llegó al poder con el respaldo del extinto Partido Concentración de Fuerzas Populares y su compañero de fórmula Osvaldo Hurtado pertenecía a la democracia popular. Sus opositores los identificaron como comunistas, como gente de izquierda. Si se define izquierda entonces como progreso social, como compromiso con los intereses populares, la democracia cristiana es una ideología de izquierda. A nosotros que somos pueblo, nos atacan a los 20 días de gobierno, y a quienes durante 9 años fueron dictadura, se silencia el ataque. Jaime Roldós quiso que su gobierno marcara una diferencia clara con las dictaduras. Quería que la democracia no fuera solo una palabra o una expectativa, pero las cosas no le iban a ser sencillas. ¿Qué es lo que reclaman en el Ecuador de 1978 los moradores de la mayor parte de los pueblos ecuatorianos? Agua, agua. Este es un país que tiene sed de agua y sed de justicia. Las pugnas con un parlamento liderado por su tío político, quien fuera su auspiciante en la lid electoral, marcarían abiertamente su mandato. En la Cámara de Representantes quisieron implementar un reglamento para su operación, pero no existía ley, por ende no se podía reglamentar nada. Pugna de poderes. Pugna de poderes comenzada por esa mayoría parlamentaria que quería mantener sometida a la función ejecutiva del Estado, que el presidente de la República hiciera lo que esa mayoría, de acuerdo a sus arreglos y componendas, quisiera que actuara el presidente. Yo desafío, si el momento se torna oportuno, a aquellos que pretenden sepultar a un gobierno popular y ante el pueblo ecuatoriano. Estoy convencido que en un plebiscito popular le damos 5-1 a los enemigos del pueblo ecuatoriano. Cabalgando en una nube rosada en el firmamento, sueña que es más poderoso que Cassius Clay. Nos desafía un plebiscito. Ojalá, señor, el doctor Roldós meta los pies en el cepo. Pertenece al pueblo del Ecuador. Roldós tenía un discurso certero y de fuego. Recorrió el país entero, iba entregando obras y prometiendo la construcción de otras, convencido de que había que recuperar la dignidad y que para ello desde el poder solo tenía un camino. Nosotros estamos construyendo un país, y este país que lo vamos a construir en democracia tiene que avanzar por el desarrollo económico y tiene que avanzar también por el sendero de la justicia social. Porque queremos probar que no somos pueblo agresor. Roldós, el humanista, apuntó a la protección continental de los derechos humanos. Crea y empuja la llamada Carta de Conducta y logra que mandatarios y cancilleres del Pacto Andino la firmen en la ciudad de Riobamba. La Carta de Conducta lo que significa es que tantos principios que hemos proclamado en materia de derechos humanos puedan comenzar a tener una mecánica de hacerlos factibles. Yo creo que muchos hemos hablado y muchos han hablado acerca de derechos humanos. Lo difícil en esto, como en todo el ordenamiento jurídico, es pasar de la norma escrita a la práctica. Y la Carta de Conducta lo que busca es una práctica. Regímenes de facto, dictaduras que violen los derechos humanos, que atenten contra los principios democráticos,
necesariamente están cuestionados en los términos de la Carta de Conducta. Pero el respeto comenzaba desde casa, y en medio de las pugnas y de las manifestaciones que se desarrollaron en el país por la escasez de gasolina y el alza en el precio de los víveres, Roldós dejaba en claro que las cosas se debían manejar de una sola manera. Yo no quiero una prensa amordazada, yo no quiero una república del silencio, yo no quiero la lisonja y el adulo para el error del gobierno. Yo quiero la crítica constructiva. Yo quiero la palabra orientadora porque no me creo infalible, porque no creo que mi gobierno lo sea. Hoy 29 de enero el presidente... Entre enero y febrero de 1981 sobrevenía la invasión peruana y la guerra de Paquilla. Roldós viajó hasta la sede de la Organización de Estados Americanos para exponer la tesis nacional de inaplicabilidad del Protocolo de Río de Janeiro, y en las calles del país encendía un sentimiento de nacionalismo. Esta es la postura ecuatoriana, la postura de un pueblo digno, la postura de un pueblo que quiere la paz, repito. Este pueblo quiere la paz, pero este pueblo quiere una paz de un pueblo erguido, con la vida del alto, con la cabeza soberbia, porque si esta paz no es posible, este pueblo prefiere la cruz de un cementerio a la cruz de la ignominia. No pasarían demasiados meses y al país lo golpearía una tragedia. El accidente se suscitó en momentos en que el primer mandatario cumplía con las funciones que le habían sido encomendadas por el pueblo ecuatoriano cuando viajaba a un puesto fronterizo de nuestra patria. El presidente Roldós, su esposa y 7 personas más habían salido desde Quito luego de una ceremonia en la que se condecoró a los combatientes de Paquilla. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial, el Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Todos perdieron la vida cuando la aeronave que tenía como destino la población de Macará se estrelló en el cerro Huaynapungo. Esta tragedia, tan dolorosa para todos los ecuatorianos, debe llevarnos a unirnos aún más en torno a los ideales de democracia, de desarrollo y de justicia social, los mismos que por otra parte fueron estandarte de lucha de Jaime Roldós Aguilera. En la Santa Iglesia Catedral de Guayaquil y pasada las 11 de la mañana de hoy, 25 de mayo, se efectuó una ceremonia especial de honras fúnebres a la pareja presidencial. Hubo funerales de Estado y en el país entero la percepción de que se había esfumado una posibilidad de cambio, que sin embargo no desapareció con el tiempo. Señor presidente y querido amigo, invoco la ayuda de Dios y del pueblo ecuatoriano para continuar. Invoco la ayuda de Dios y del pueblo ecuatoriano para continuar la transformación social y económica iniciada por usted. Adiós, señor presidente. Asumió el poder Osvaldo Hurtado. Cuando vicepresidente recibió el encargo de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, que también fue criticado por los legisladores, y ya como jefe de Estado anunció la toma de medidas de austeridad ante una crisis económica que se acercaba
a todo galope. Hay problemas. Y precisamente una de esas decisiones se orienta a buscar fórmulas eficaces que permitan efectivamente resolver el problema del déficit. Hubo protesta social y un paro empresarial. Durante su gobierno se convirtieron las deudas en dólares de algunos agentes económicos privados contratadas fuera del país en deudas en sucres con el Banco Central. La llamada sucretización de la deuda. Sin embargo, y pese a los problemas por los que atravesó su mandato, Osvaldo Hurtado terminaría su gobierno con un 42% de la población, considerando que había sido bueno. Muchos dijeron que el recuerdo de Roldós había pesado en la percepción final. Lo cierto es que este primer ejercicio de poder post-dictadura le había costado sangre, sudor y lágrimas a un país que aprendía a caminar otra vez por el sendero de la democracia. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Bueno, profe, el grupo 9 está listo para exponer. Voluntarios. Grupo 9, ¿dónde están sus diapositivas? Sí, profe, voluntarios, grupo 9. No veo las diapositivas de ustedes. Diapositivas. ¿Usted va a compartir las diapositivas, profe? Por supuesto. Siempre luego sí. No pueden ustedes compartir. Sí, ahí ya están en el grupo. Son las últimas. Aquí no dice. Ah, grupo 9. ¿Cuál? Está acá, ya, listo. Olvera, Cedeño, Lucas, Norman y Sebastián. Sebastián. Sí, profe. Bueno, profe. Vamos a hablar sobre lo que fueron ya la democracia en los primeros años de manera en la perspectiva constitucional desde el 79. Básicamente exponer sobre el ensayo que usted nos mandó a hacer. Aquí están hechos que consideramos destacables para que se diera esta transición de la dictadura a la democracia. Aquí vale recalcar que en ese mismo periodo de tiempo casi toda Latinoamérica estaba bajo dictaduras militares y vale mencionar también dictaduras de derecha. Entonces fue Ecuador de los primeros que pasó a la democracia, que dejó la dictadura por presión política internacional, porque no era que los militares dijeron un día, estamos haciendo mal, ya dejemos de ser dictadores. Fue por presión política internacional que se dio eso, porque también en ese periodo de tiempo estaba esa lucha contra el comunismo y que viva la libertad. Entonces ya estaban como quedando con una mala cara, a pesar de que eran de derecha, la dictadura militar estaban dejando una mala imagen porque había bastante represión, hubo matanzas, hubo bastante represión a cualquier tipo de movimiento y falta de libertad de expresión. Se controlaba bastante los medios, la información que se difundía para que se mantenga en el poder. Entonces se pasó a la democracia, pero como vimos en el video no fue sencillo, y aquí quiero mencionar detalles adicionales porque sería un poco absurdo repetir lo mismo que decía en el video. Entre los candidatos que estaban con mayores posibilidades
con más popularidad estaba Saad Bucaram, y también había otro que no se lo menciona, que era Don Calderón Muñoz. Pero aquí pasó algo. Los militares en las reformas que hicieron en el ámbito electoral habían puesto como restricciones que para los candidatos se puedan postular como presidentes debían ser de padres ecuatorianos. Así que de esa manera descartaron a Saad Bucaram, que era de padres libaneses. Y con Antón Calderón Muñoz fue más sencillo, simplemente fue asesinado él. Claro, en ese entonces no fue demostrado que tuvo que ver el gobierno, pero ese gobierno de turno, pero en el periodo de Roldós se enjuició a un ministro de ese gobierno, el cual se le adjudicó la autoría de ese asesinato. Entonces ven que estuvo plagado de asesinatos y un montón de restricciones legales para que no fuera fácil el paso a la democracia. ¿Por qué? Porque estos, Saad Bucaram y Don Calderón Muñoz eran partidarios con una tendencia más de izquierda. Entonces la dictadura militar era de derecha y no querían ese cambio ideológico con la democracia. Entonces Saad Bucaram, como vimos en el video, apadrinó de cierta manera a Jaime Roldós, que era familiar político de él. Entonces, como la popularidad que tenía en ese entonces a Saad Bucaram le fue muy beneficiosa a Jaime Roldós, pero como sabemos no le sirvió de mucho porque al poco tiempo también lo asesinaron. Entonces era matanza tras matanza lo que había en ese entonces en el Ecuador. Entonces aquí voy a entrar a algo destacable que también pienso es el periodo de Febres Cordero. Entonces vemos que aquí gana en el momento que otra vez entran matan a la izquierda casi de manera literal, entonces gana ahorita un gobierno de derecha que fue el de Febres Cordero. Pero fue un gobierno también muy conflictivo, que sí tuvo aumentaron las ventas en el petróleo. Ahí se construyó la famosa licuadora en el gobierno de Febres Cordero, que ahora sí era el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Entonces fue durante su periodo que se construyó ese edificio. Y también hay que mencionar que Febres Cordero era bastante de derecha, era de ya tendencias yendo a lo neoliberal, era bastante amigo de Reagan, el presidente estadounidense, el cual fue de los que, durante su periodo fue donde se gestó la ideología neoliberal. Entonces eran bastante amigos, eran panas, podría decirse. Se visitaba con bastante frecuencia a Febres Cordero a la Casa Blanca. Tenía buenas relaciones diplomáticas y también, podría decirse, personales, porque parecían bastante amigos. También hubo, en el gobierno de Febres Cordero se dio cierto impulso a la cultura. Hay que mencionar también las cosas buenas que hubo. Empezó a recibir financiamiento de la Casa de la Cultura por parte del Banco Central y se creó el Foncultura, el Fondo Nacional para la Cultura. Por eso en ese periodo, durante los años 80, hubo un gran desarrollo en lo que eran las artes plásticas en Ecuador, como lo mencioné en la exposición que di la semana pasada. También de ese periodo está Artefactoría, y Araceli Gilbert, Abelarde, Esta Tábara, grandes artistas ecuatorianos que se dieron en ese periodo de tiempo. Porque la economía creció bastante y entonces, como había mencionado, las personas empezaban a adquirir más obras de arte y también el financiamiento que dio Febres Cordero a la cultura hizo que fuera más fácil que se desarrollara este tipo de actividades. Ahora hablemos algo muy destacable del periodo de Febres Cordero, que fueron los escándalos contra los derechos humanos. Las desapariciones, el famoso Escuadrón de la Muerte, todas esas cosas que ocurrieron durante el periodo de Febres Cordero. Tomaba medidas bastante represivas contra personas que no compartieran sus ideas. Está el famoso caso de los hermanos Restrepo y el famoso caso también de la tortura y violación de Consuelo Benavides por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces aquí pasamos ya a lo que es Rodrigo Borja. Rodrigo Borja se había enfrentado en las elecciones en el periodo anterior con Febres Cordero, y en el siguiente periodo Rodrigo Borja ganó. Esto era algo que no le agradó mucho a Febres Cordero, y él decía que era algo ilegal. Inclusive rodeó con tanques el Consejo Electoral diciendo que no había ganado Borja, que eso estaba mal. A esos extremos se llegaba. Y hay que mencionar aquí también que durante esos años, durante ese periodo de tiempo, estaba ese conflicto ideológico, comunismo, capitalismo, que queda bastante claro en el debate presidencial que tuvo Rodrigo Borja con Febres Cordero, en el cual Febres Cordero lo ataca diciéndole comunista de manera bastante peyorativa, como si fuera casi un insulto, a Rodrigo Borja.
Ahora, ¿qué pasó en el periodo de Rodrigo Borja? Algo que me considero destacable es que en el periodo, durante el mandato de Rodrigo Borja, se dio el primer levantamiento indígena. Entonces ahí fue cuando los indígenas empezaron a organizarse de una manera más estructurada y empezaron a crear movilizaciones a nivel nacional. Se tomaron parte del centro histórico de Quito y carreteras en varios lugares estratégicos del país por una situación que pasaba en ese entonces, que eran medidas que Rodrigo Borja había tomado respecto a lo que son la repartición de las tierras cultivables, que no favorecía a los indígenas, sino que favorecía a grandes propietarios. Entonces los indígenas se levantaron, ahí se fundan los primeros movimientos indígenas y se da el primer levantamiento. Ahí es donde nace ya los famosos movimientos indígenas, esos levantamientos, vota presidentes. Entonces después, aquí yo concluyo, yo me quedo hasta en la primera diapositiva, no más profe, ¿no? Que aquí está hasta el 95, termino de hablar con Sixto. Y aquí también quiero mencionar cosas que pasaron con Sixto. Sixto siguió la línea de Febres Cordero neoliberal. ¿Qué hizo Sixto? Sixto iba a la privatización de empresas públicas. Quería privatizar las telecomunicaciones, la electricidad, los hidrocarburos. Llegó al extremo de que en las petroleras, que en años anteriores el país ganaba de manera bastante decente, llegó al punto en el cual las empresas extranjeras se llevaban el 90% de las ganancias. Inclusive a veces se llevaban hasta el 100%. En el mejor de los casos, el país se quedaba apenas con un 30% de las ganancias del petróleo. Entonces, el gobierno de Sixto favoreció bastante a lo que eran las empresas extranjeras, a los grandes empresarios, y aquí en el país no se quedaba prácticamente nada. Una acotación, eso ocurre hasta ahora. Precisamente cuando Correa subió el poder, él eliminó ese excedente que se llevaban las transnacionales y trató de cambiar y renegoció los contratos petroleros para que el Ecuador se lleve el 99% de los excedentes petroleros y solo el 1% vaya para las transnacionales. Por eso es que ahora en el 2014 le pusieron una demanda y ahora hace unos meses falló la demanda a favor de la petrolera, que tenía que pagar el Ecuador 400 millones porque Correa le había quitado el excedente petrolero a las transnacionales. ¿Y qué ocurrió? Que salió ganando el Ecuador, porque el Ecuador con ese incremento, con quitar el excedente, hizo tanta obra, y por eso vimos tanto hospital, tanta carretera, tanta hidroeléctrica, y que el Ecuador le ingresó más de 400 millones, le ingresó 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares por ese cambio en el contrato, en la renegociación de los contratos petroleros. Sí, entonces ahí vemos cómo... Déjame terminar. En otras palabras, por ejemplo, si el contrato petrolero está a un precio determinado, por ejemplo, pactado a unos 40, 50 dólares, y el excedente, el petróleo está a 80, está a 100, vamos a suponer que está a 100 cuando está pactado en 50, ¿cuánto es el excedente? 50 dólares. Ya, ese excedente se lo lleva a la transnacional, pero Correa dijo no, el que se tiene que llevar el excedente es el Ecuador, porque ya con el primer precio ya está pactada la utilidad de la operadora y la ganancia repartida entre la operadora y el Ecuador. El excedente es para el mismo Ecuador. Entonces, a eso es lo que hizo Correa. ¿Qué pasó en el 2017 cuando Lenin asumió el poder? Como traicionó el modelo y se hizo neoliberal, volvieron a hacer esos excedentes a las petroleras. Por eso es que Lenin decía que no había plata, que se lo habían robado todo. Y no era porque no había plata, era porque le había regalado los excedentes petroleros. ¿A dónde? A las transnacionales. Y eso es el problema de los gobiernos neoliberales. Ahora el gobierno actual neoliberal dice que va a renegociar. Esperemos que renegocie los contratos y esperemos que le quite esos excedentes, porque ahorita el petróleo está en 73. Entonces hay un excedente ahorita. Pues vamos a ver si aprovechan ese excedente y hacen obras. Porque acuérdense que hubo bastantes obras en el gobierno de Correa. Y en el gobierno de Lenín Moreno no hubo obras. Hubo 0 obras con el pretexto de que no había plata. Entonces ese es el problema de los negociados y la renegociación de los contratos petroleros. Sigue ahora sí. Sí, entonces aquí quiero acotar de que, como usted mencionó, no depende tanto a veces de la importancia de lo que es la actividad económica de un país, lo que se produzca,
Pero si es que esa producción, si es que hay producción, eso es lo que a veces la gente no comprende. Puede haber mucha producción, pero si las medidas políticas no son favorecedoras, entonces toda esa producción no sirve de nada, no es de provecho para un Estado. Se la llevan instituciones privadas propias, en el mejor de los casos, o extranjeras, como suele pasar. Entonces, un buen crecimiento económico debe ir a la par de buenas medidas, buenas políticas económicas para que sea de provecho para el país. Entonces, además de eso, esto tomó otras medidas también. Estas medidas fueron porque él en ese entonces se endeudó bastante con lo que fue el Banco Internacional, el Banco Mundial y el FMI. Entonces el FMI y el Banco Mundial le hacían los préstamos, pero con ciertas condiciones. Esas condiciones eran privatización de empresas públicas, lo mismo que está pasando actualmente, liberalización del mercado, flexibilidad laboral, lo que era la tercerización que está volviendo a ocurrir, y también las garantías a las inversiones extranjeras o privadas, que eso es el punto de partida de la crisis del 99, esas garantías a las inversiones. Entonces vemos cómo todo va unido y concatenado desde varios años atrás. Bueno, ya con esto, para no extenderme más, aquí mi compañero va a seguir con el resto de periodos presidenciales en los cuales se ha seguido desarrollando la democracia. Continúa mi compañero Sebastián. Perfecto, entonces... Perdón. Bueno, bien. Entonces nos quedamos con Sisto Durán Ballén. Después de Sisto Durán Ballén viene Abdalá Bucaram, que fue presidente del Ecuador desde 1996 a 1997. Ya sabemos la actitud de Abdalá Bucaram, su comportamiento ante el pueblo y demás. Así que después de una movilización popular, Bucaram fue destituido por el Congreso por incapacidad mental para gobernar. Después de Abdalá Bucaram, viene un año donde hubo 3 presidentes. Bueno, 2. Fabián Alarcón en 1997, que fue presidente del Congreso y nombrado presidente interino después de lo sucedido con Abdalá Bucaram. Después de Fabián Alarcón tenemos a Rosalía Arteaga, siendo la única presidenta del Ecuador. Asumió la presidencia solamente por 2 días, entre el 9 de febrero y el 11 de febrero, cuando el Congreso declaró que Bucaram no estaba en las facultades para gobernar. Se dice que el machismo de ese entonces no la permitió gobernar, por eso después de ella siguió nuevamente Fabián Alarcón, y después de estos 2 presidentes tenemos a Yamil Maguad. Este presidente, ya sabemos todo lo que pasó, le siguió una nueva constitución, y para estos años conocemos el tan conocido feriado bancario y la entrega de territorio a nuestro vecino Perú. El feriado bancario fue una de las crisis, más bien la crisis económica más dura del Ecuador, pues millones de sucres fueron robados a las familias ecuatorianas, y aparte de esto, muchos suicidios se llevaron a cabo. Después de Yamil Maguad, Yamil Maguad fue finalmente derrocado por el pueblo ecuatoriano, y le siguió, se podría decir, un gobierno de la Junta de Salvación Nacional, conformado por Lucio Gutiérrez, Carlos Antonio Vargas y Carlos Solórzano, como vimos en el video. Después de este trío de gobernantes, le siguió Gustavo Noboa, quien fue presidente el 22 de enero del 2000 ante el colapso del gobierno de Maguad, después de este trío de gobernantes. Gustavo Noboa intentó privatizar las compañías telefónicas y eléctricas, pero la presión social no lo dejó. Fue acusado del pago de millones de dólares por la crisis del 2000, y esto hace que pida asilo en República Dominicana. Luego de Gustavo Noboa lo sigue Lucio Gutiérrez por el Partido Sociedad Patriótica, el PSP. Esta presidencia fue interrumpida, y Lucio Gutiérrez llegó al poder obviamente con el apoyo de la izquierda, ¿no? Hubo aumento en el precio del combustible, y luego de falsas promesas hechas para el pueblo ecuatoriano, declara estado de excepción. Las Fuerzas Armadas le retiran el apoyo,
y este huye del Palacio del Carondelet, como hemos visto en algunos videos, en un helicóptero con bolsas de dinero. Después de Lucio Gutiérrez viene Alfredo Palacio, que no pertenecía a ningún partido político. Este más bien pasó de largo, pasó como un presidente que no hizo mucho por el país. Y luego, obviamente, en el 2007 ya tenemos a Rafael Correa, que llegó con una nueva constitución en el 2008, y muchos ciudadanos lo consideran como uno de los mejores presidentes de la historia del Ecuador. A Rafael Correa le ayudó mucho este aumento de precio en el petróleo, y podemos verlo en sus obras dadas al país. Luego, como ya sabemos, Lenín Moreno, y finalmente Lasso, Guillermo Lasso. A continuación, mis compañeros. Es la diapositiva anterior, ingeniero. Disculpe, profe. Disculpe la interrupción, que un compañero de mi grupo le falló el internet y se le salió el Zoom para que... Ya me dejó ingresar. Ya, pero no tengo... Ya me dejó ingresar. Nadie en sala de espera. Ya. Yo les voy a hablar acerca de las formas de comprensión de la democracia. La forma de comprensión de la democracia por lo general se refiere a la interpretación que le dieron a este sistema los romanos, los griegos, y las formas en las cuales se presentan en la actualidad. Todos tienen en común que la denominaron la forma de gobierno que se basa en la multitud. Es decir, que el pueblo soberano son los que más tienen participación en esto. Aunque la Roma y Grecia tuvieron un imperfecto, como por ejemplo fue la exclusión social, lo que representa una distinta visión a lo que se tiene en la actualidad. Hoy en día la democracia se presenta de forma directa, participativa, social, representativa, parcial, parlamentaria, entre otras, pero no excluyente, excepto con algunas excepciones, claro está, donde está limitado a las mujeres. En el Ecuador nace en 1830 como república y revestida de democracia, pero siguiendo las referencias históricas anteriormente vistas. Estos atributos solo se le percibieron a los grupos de poder económico y de estrato socioeconómico dominante, o sea, las oligarquías. También existieron algunos pensadores como Rousseau, que realizaron observaciones a la democracia y al concepto de república. Por ejemplo, que la democracia directa es donde el pueblo expresa su poder. Esto en contraposición a la democracia representativa, que para algunos no llega a ser muy eficaz. También la democracia se basa en la igualdad y libertad, la decisión de la mayoría, la defensa de derechos de la minoría, el diálogo y la tolerancia para aceptar las diferencias. Otra cosa que el filósofo Habermas contribuye con los conceptos de democracia deliberativa y participativa, en los que resalta que el compromiso del ciudadano en la participación en la política de manera democrática es muy eficiente. Debido a que para muchas de las situaciones de inestabilidad social y política se fundamenta en lo distraído que pueden estar los ciudadanos de los problemas sociales que le afectan, al estar imbuidos de distracciones y viviendo una vida vegetativa, pero políticamente hablando, claro está. Gracias. A continuación, mi compañera. Yo les voy a hablar sobre los tipos de democracia. Tenemos la democracia representativa o indirecta, que es el tipo de democracia en el que el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino por sus representantes elegidos por medios del voto. La democracia representativa puede ser a su vez de diferentes tipos, como es la democracia parlamentaria, que es aquella en la que la jefatura de gobierno es ejercida por un primer ministro perteneciente al Parlamento Ejecutivo. La democracia presidencialista, que es aquella en la que el poder ejecutivo recae sobre un presidente electo mediante el sufragio popular.
y la democracia soviética, que es aquella en la que los trabajadores y ciudadanos pertenecientes a ciertos sectores eligen delegados ante un consejo de poder político local. También tenemos la democracia semidirecta o participativa. Ya esta combina algunos elementos de la directa y la indirecta, constituyendo así una democracia semidirecta. En este caso, el poder político es controlado por gobiernos electos mediante el sufragio popular, pero la mayoría de sus decisiones deben ser respaldadas por el pueblo a través de consultas. También tenemos la democracia directa, que es aquella en la que el mayor rango posible de decisiones le es consultado al pueblo mediante asambleas y otros tipos de mecanismos. En ellas es frecuente la conformación de asambleas de participación popular, de las que nacen delegados o voceros encargados de hacer ascender a las instancias de poder las peticiones y resoluciones tomadas localmente. También tenemos la democracia liberal. Ya, este término inicialmente se empleó para referirse al resurgimiento de la democracia tras la caída del antiguo régimen, ya para nombrar a las nuevas repúblicas democráticas sustentadas en la libertad económica, política y social. Pero en tiempos recientes se la emplea como alternativa a la socialdemocracia, es decir, como una democracia que interviene poco o nada en los asuntos económicos. Y también tenemos la socialdemocracia, que es un estado, es en la que el Estado interviene en el funcionamiento de la economía cuando lo considera necesario, mediante regulaciones, programas sociales o ayudas económicas, con el objetivo de atenuar o disminuir los efectos negativos como la desigualdad y la injusticia social. Gracias. Siguiente diapositiva. El marco legal de los sistemas de planificación participativa y control social. Una democracia plena supone una activa participación de las diversas expresiones de la ciudadanía en la vida pública. La existencia de organizaciones sociales autónomas y el fortalecimiento del tejido social. Por tanto, la participación en sentido amplio forma parte de las bases mismas de expresión de la persona y de la concepción de la democracia. Por lo que la expresión "no existe democracia sin participación" significa que sin una participación activa, racional y responsable de las personas y colectivos como protagonistas de los cambios, estos no son verdaderos y no tienen vida auténtica, son una ficción. Por el contrario, se producen procesos regresivos cuando el cambio ha sido impuesto y quien lo impuso desaparece. Por cierto, no es esperable o deseable una tutela del Estado sobre la participación ciudadana en su proceso de construcción del poder popular, pero sí es importante que exista una voluntad política de parte del gobierno y de las funciones del Estado. ¿Para qué? Para reconocer, respaldar, promocionar, impulsar y crear los espacios donde estos procesos de participación ciudadana se den, sobre todo en la gestión de lo público. También es importante que desde la sociedad civil se articulen procesos de verdadera formación y habilitamiento de los actores ciudadanos, en el marco de la promoción de una cultura y sociedad más democrática, más del pueblo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el organismo encargado de promover la participación, lo cual significa establecer políticas, programas, proyectos y estándares para el cumplimiento de las disposiciones legales que se habilitan los espacios de participación. En la actualidad, el Ecuador dispone de una extensa legislación que auspicia y promueve la implementación de la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas en la esfera pública. La misma que va desde los mandatos constitucionales, pasa por las leyes orgánicas, leyes secundarias, reglamento, orden integrado y concatenado de las leyes de participación
que facilitan las puestas en práctica de derechos ciudadanos a la participación pública, al igual que la garantía constitucional de acceso a los bienes, servicios e inversiones de las políticas públicas, tanto a nivel nacional como subnacional. Gracias. Bien, niños, bueno, interesante lo que los compañeros pusieron. Tenemos que revisar que estamos hablando de todo una historia que tiene que ver con los 40 años de democracia. Básicamente desde el gobierno de Roldós. Bueno, no 40 años de democracia, porque hemos tenido más años de democracia, sino 40 años de la vuelta a la democracia. Porque en los años 70 hubo la dictadura de Rodríguez Lara, el general Rodríguez Lara, y luego vino el triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Para ustedes que no han de saber, es cuando se nombran 3 presidentes, representantes, uno de cada rama de las Fuerzas Armadas. O sea, toma el gobierno, el poder toman los militares, pero con un representante o un presidente de cada rama. Uno de la FAE, uno de la Armada, de la Fuerza Naval, y uno del Ejército. Por eso se le llama triunvirato. Y esa segunda dictadura del año 70 dio paso a las elecciones en 1978, en donde gana las elecciones el doctor Jaime Rodós Aguirre, que en paz descanse, y que asumió pues en 1979 la presidencia, y en el 81 lamentablemente falleció en un accidente aviatorio. Yo me acuerdo, estaba pequeño, tenía creo 7 años, cuando había un programa de televisión que jugaba, si no me equivoco, la selección. En el Olímpico de Atahualpa, pararon la transmisión y dijeron que el presidente había fallecido, lamentablemente. No tengo más referencia, está muy pequeño. Sé porque Jaime Roldós, que en paz descanse, fue compañero de mi mamá en la universidad, mi mamá también es abogada, y nos comentaba que iba a la casa a estudiar, y era una buena persona, era muy buena persona, igual que Marta, la esposa que también en paz descanse, que fue compañera también de mi mamá, pero en el colegio. En todo caso, eso como referencia, ¿no? De ahí se lo consideraba que era de izquierda, aunque el presidente que subió, el Osvaldo Hurtado, que es el que lo reemplazó, es de derecha. E inclusive ahorita es un gran opositor de la izquierda. Bueno, Osvaldo Hurtado, al asumir el poder en el año 81, lo que se le reclama es de que sucretizó la deuda. ¿Qué es sucretizar? Una deuda que estaba en dólares de los empresarios privados, la asumió el gobierno y se la hizo pagar a ellos en sucre. Uno puede parecer normal. Primero, no es normal porque es un grupo de personas cuando el resto de personas, el resto de ecuatorianos pagamos esa deuda. O sea, ciertos empresarios se endeudan en dólares, no pueden pagar o se les hace difícil pagar en dólares, le pasan al Estado la deuda y ellos pagan en sucre. ¿Cuál es el problema de pagar en dólares? Bueno, el problema es que si tú debes, por ejemplo, $10 y el tipo de cambio está en 5 sucres, $1, tú debes 50 sucres. Si se evalúa el sucre y pasa de 5 a 10 sucres, 10 sucres por $10 que debías son 100 sucres ahora. Ya no tienes 50 sucres de deuda, tienes 100 sucres de deuda. Y por lo tanto tu deuda aumentó en sucre. Y tienes que trabajar más o esforzarte más porque tú ganas en sucre o trabajas en sucre para poder pagar esa deuda en dólares. Entonces eso lo pasaron al Estado, se quedaron con la deuda en sucres, el Estado pagó esa deuda y el Estado somos todos. Esa deuda nos la pasaron a todos los ecuatorianos. Y eso es lo que más achaca de ese gobierno neoliberal de los años 80, del 81 al 84. Luego de eso subió en el 84 León Férez Cordero, perdón, que también hizo una segunda sucretización. También se dañó por un terremoto el oleoducto transecuatoriano, con lo cual disminuyó la producción petrolera y los ingresos petroleros y entramos mucho más en crisis. También se incrementó la inflación, hubo un levantamiento de unos militares llamados Taura, en el Taurazo, en donde ellos tuvieron secuestrado por un tiempo, por unas horas, al presidente.
Bueno, eso más o menos es lo que tiene que ver con León Febres Cordero. Luego de eso ganó Rodrigo Borja. Espera un ratito. Disculpen, tuve recibir un pedido. Bien, entonces estábamos en la época de Rodrigo Borja. Lo más destacado económicamente de Rodrigo Borja es que aplicó un sistema de control de inflación, como la inflación había dejado un poco alta a Febres Cordero, en las mini devaluaciones para controlar el tipo de cambio y poder pues, poner un freno también a la inflación. Entonces, luego de eso, subió el poder Sixto Urabayén, de corte también neoliberal. Rodrigo Borja era de izquierda. Y entonces trató de privatizar, como dijo el compañero, algunas empresas estatales. El sueño de todo neoliberal es privatizar las empresas estatales. Eso siempre ha sido así. Entonces, al tratar de privatizar, intentó vender algunas empresas del Estado. Luego, el rasgo más preponderante en ese gobierno fue Alberto Lají, que tuvo un problema de gastos reservados, problema de peculado, y el conflicto del CENEPA, que todos sabemos por el famoso ni un paso atrás de Sixto Urabayén. Luego vino Abdalá Bucaram, quien fue derrocado por el Congreso de la época, y en lugar de reemplazar a Rosalía Arteaga como la vicepresidenta, como correspondía, en base a un vacío legal, puso de presidente al presidente del Congreso, Fabián Alarcón. Llamó un plebiscito en donde se legitimó por medio del plebiscito, y luego dio paso a Yamil Maguad, que ganó la presidencia y que gobernó con los banqueros. Ya en el 94, cuando era presidente Sixto, en la Junta Monetaria, era presidente de la Junta Monetaria Guillermo Lasso, aprobaron la libertad de la banca para que hagan lo que quieran, lo que se llama la desregularización de la banca. Y la banca pues, pudo hacer desde el 94 lo que quiso. En el 96, que Abdalá quiso
aplicar la convertibilidad, que era una camisa de fuerza a la banca y a la parte económica. Yo me imagino que entre esos fueron los motivos por los que lo derrocaron, básicamente, porque si hubieran aplicado la convertibilidad, que es una especie de dolarización, miren que en el 2000 fue dolarización, la convertibilidad era en el 96, 97, entonces eran algunos años anteriores, no hubiéramos evitado la crisis financiera. Pero en todo caso, pues como no le convenía a la banca, pues yo pienso en lo personal que lo derrocaron a Abdalá por ese motivo. Porque ahí el pretexto de la corrupción, el pretexto de que estaba loco, eso es pretexto. O sea, se bajan presidentes por intereses económicos, no por la corrupción, que tanta corrupción que hay. Porque si no, en el 2019 hubieran bajado a Lenín Moreno. ¿Por qué no derrocan a Lenín Moreno cuando hubo un levantamiento también de la gente por la subida del precio de los combustibles? Porque les convenía tener a Lenín Moreno, porque Lenín Moreno no gobernaba para el pueblo, gobernaba para los banqueros. Entonces no lo podían sacar porque era su propio aliado. Entonces, eso básicamente. Bueno, regresando al año 97, 98, gana Maguad, puso bastantes banqueros en su gobierno, ya había liberado la banca en el 94 y crea, o sea, se dio lamentablemente el feriado bancario. Muchas personas perdieron sus ahorros, muchas personas se suicidaron, jubilados de toda la vida perdieron sus ahorros de toda la vida. Y mucha gente migró, casi 1 millón de ecuatorianos migró fuera del país por la crisis generada por el feriado bancario y por la crisis financiera del 99. El feriado bancario fue en el 98, pero la crisis financiera explotó en el 99. Bancos quebraron. ¿Qué bancos quebraron? Continental, Banco La Previsora, Banco Popular, Banco del Progreso, Banco COFIEC, Banco, bueno, entre otros bancos. ¿Por qué quebraron los bancos? Porque la gente quería su dinero y los bancos no tenían la liquidez. El Banco Central les prestó liquidez y los bancos, en vez de devolver los depósitos, se llevaron esa plata. Los banqueros, bueno, no todos, algunos. ¿Qué hacían los bancos con la plata de los clientes? Ellos compraron canales de televisión, como los de Isaías. ¿Cómo es que el TC Televisión y Gama TV son del Estado? Porque en el 2008 ya Correa, de presidente, incautó a la banca, a los Isaías, incautó esos canales de televisión porque tenían, primero porque quebraron un banco y habían fugado y todavía seguían con su canal. Entonces les confiscó. Por eso es que pasaron al Estado esos canales de televisión. ¿Ya? Entonces, en el 98, 99, en años anteriores ya los banqueros habían usado el dinero de los depositantes para comprar bancos, para comprar empresas. Entonces los banqueros se hicieron más ricos con el dinero de los ecuatorianos. Y ya cuando no pudieron pagar, no pudieron cubrir los depósitos, ¿qué es lo que hicieron los banqueros? Huyeron y dejaron los bancos botados. Por eso es que hay mucha gente que no queremos a los banqueros. Aunque ahora le han hecho un culto al banquero, que poco más hay que hacer un altar. Pero los banqueros en los años 90 quebraron el sistema financiero del país. Luego de la dolarización se aplicó en el gobierno de Maguad. Cuando terminó, fue derrocado, subió el vicepresidente Gustavo Noboa, que ratificó la dolarización. Luego ganó las elecciones Lucio Gutiérrez. Bueno, Lucio Gutiérrez era un militar que en el interín entre que Maguad era derrocado y llegaba Gustavo Noboa como vicepresidente, se quiso instaurar un triunvirato donde estaba Lucio Gutiérrez, estaba por la CONAIE, por el levantamiento indígena de la CONAIE estaba Vargas, el presidente, y por la judicatura estaba el presidente de la Corte Suprema, Héctor Solórzano. Eso no pasó mayor, eso duró un par de horas nada más, y ahí se puso al vicepresidente como presidente constitucional. Luego ganó Lucio Gutiérrez porque se lanzó elecciones y el pueblo votó. Ganó como ahí en la izquierda, pero al llegar se viró a la derecha y fue a visitar a Estados Unidos a ponerse de aliado y aplicó un modelo neoliberal. Luego fue derrocado en el año 2004, con poco tiempo en el gobierno, porque él había defenestrado a la Corte Suprema, o sea, los había eliminado a los jueces, los había reemplazado, había cambiado por jueces afines a él, había traído a Abdalá Bucaram
porque como tenía el poder de las cortes, declaró nulos los juicios de él, y eso no le perdonó la clase política y lo derrocaron. Luego asumió el vicepresidente Alfredo Palacios, y luego dio paso al presidente Rafael Correa, que llegó desde el 2007 al 2017, haciendo un sinnúmero de obras. Antes de Correa no había más que una hidroeléctrica llamada Paute, que en el 1995 habían los grandes apagones, inclusive se llamó la hora Sixto, porque Sixto Durán Ballén tuvo que adelantar una hora en el horario para poder, en esa hora, poder trabajar con la luz y no con la electricidad. Ya, entonces se cambió el horario. Por ejemplo, yo tenía clase, me acuerdo, en la noche, en esa época en la universidad, tenía de 6 a 10, y al entrar el horario entrábamos a las 5. O sea, cuando era realmente el horario marcaba a las 5, es como que fueran las 6 de la tarde. Ya íbamos más temprano porque habían apagones de 8 a 9 de la noche, 8 a 10 de la noche, 8 a 11 de la noche, porque no había agua en la hidroeléctrica, había lo que se llama estiaje, y no abastecía para la demanda de electricidad. Esos apagones volvieron en el 2008, cuando ya Correa era el presidente. Entonces Correa decidió construir las hidroeléctricas, hizo 12 hidroeléctricas, y gracias a ese gobierno y a esa acción de Correa, tenemos ahora 0 apagones, ya no hay apagones. Inclusive ahora exportamos energía. Tenemos lo que se llama soberanía energética. Exportamos a Colombia o a Perú electricidad, porque ahora producimos mucha electricidad gracias a la hidroeléctrica. También hizo alrededor de 453 escuelas del milenio, miles de carreteras y un sinnúmero de hospitales. El hospital del Guasmo lo hizo Correa, el hospital de Monte Sinaí, el hospital de Los Ceibos, el hospital de Quito Sur, son algunos de los hospitales que hizo Correa en su gobierno. Luego, en ese gobierno también se aplicó la nueva constitución, se eliminó el Congreso de esa época, y luego Correa le llamó a una asamblea constituyente que hizo la nueva constitución. Luego se aprobó en un plebiscito, y es la constitución que tenemos hasta la fecha, la constitución del 2008, aprobada por el gobierno de Correa. Luego del gobierno de Correa fue electo el presidente Lenín Moreno, que llegó como un sucesor del socialismo, y lo primero que hizo fue cambiarse y virarse al neoliberalismo y aplicar neoliberalismo de derecha, y aliarse a Nebot y a Lasso, que eran los representantes de la derecha en ese momento. 4 años pasaron de ese gobierno, las obras, ninguna, 0 obras, porque incluso propuso escuelas, propuso vivienda, propuso un tren playero y nunca lo cumplió. Entonces dio paso al presidente actual, que obviamente tiene un mes en gobierno, pero también es tendencia neoliberal y ex banquero. Bueno, es un resumen más o menos de lo que tuvimos como presidente y como vicepresidente de los 40 años de democracia. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún recuerdo de esos 40? Bueno, ustedes no vivieron los 40 años de democracia, vivieron 20 años por acá. ¿Algún recuerdo, alguna pregunta que tengan? De que hayan visto... Bueno, yo sí me acuerdo de los apagones que hubo en el más o menos 2008. Claro, esos apagones en 2008 fueron producto de la falta de hidroeléctrica. Precisamente todavía teníamos solamente la Paute, y Correa recién llegaba al gobierno. A partir de ese entonces, de esos apagones, él decidió construir... También me acuerdo, yo estudié en la escuela en la sierra, y me acuerdo de los paros constantes que había de la ONU, de la UNE, había paros constantes, y recuerdo que casi ni tenía clases yo en la escuela. Yo vivía en la sierra y había todo el tiempo ese tipo de movilizaciones con los indígenas y de la UNE. Claro, eso fue precisamente un logro de Correa. Él llegó al gobierno apoyado por el MPD y por la UNE, pero ellos eran en un movimiento de izquierda que siempre estaban acostumbrados a hacer paros y a reclamar. Bueno, yo le digo que... No, esos paros yo me acuerdo que fueron más o menos en el periodo de Lucio, de Palacio. Déjame hacer una crítica constructiva
de ambas partes, una constructiva a favor y una en contra de los paros que había en esa época. A ver, a favor es que esa UNE, mi mamá fue, ya es jubilada ahorita, pero fue 40 años, casi 40 años profesora fiscal. Y en los años 90, la UNE es la que salía a las calles a reclamar por los sueldos. En los años 98, 99, ella estuvo hasta 7 meses sin cobrar su sueldo. Yo me acuerdo que nosotros, yo era estudiante universitario y a duras penas daba clases particulares para recaudar algo de plata, si no, no hubiéramos podido ni comer, porque no le pagaban el sueldo a los maestros, era terrible, por eso salían a las calles. Y los chicos, si tú no tuviste en esa época, en tu época estudiantil, 2008, como dices, clases, imagínate en los años 90, en el año casi no había clases porque todos siempre pasaban sin cobrar su sueldo los empleados, no solamente los maestros, también los médicos, las enfermeras, porque el Estado no pagaba, estaba siempre en crisis porque prefería pagar la deuda externa y no pagar a los maestros. Algo parecido pasó con Lenin. Yo me acuerdo de eso porque yo estudié la escuela en el 99, yo estudié la escuela. En los 2000... Sí, me acuerdo, mi abuela era profesora también y ella siempre también iba por los paros. Me acuerdo que ella iba de paro en paro casi. Claro, mi mamá no participaba en los paros, pero obviamente sí se suspendía, o sea, sí iba a clases y estaban sin dar la clase. Solo estaban ahí esperando pues que el gobierno pague. Y ya cuando pagaba, las clases se reanudaban, trataban de ponerlos al día a los alumnos, pero era muy difícil. Tú tienes en el año 10 meses, 8 meses de clases, 9 meses, de los cuales pasas 5 o 6 meses sin dar clases porque estás en paro. Es imposible poner al día a los estudiantes, los perjudicados eran los estudiantes. Pero lamentablemente eso tenía que darse porque el gobierno neoliberal no pagaba y los maestros, la única forma para cobrar sus sueldos era reclamar de esa manera. Eso en cuanto a lo bueno de la UNE. Lo malo de la UNE era que mantenía secuestrada la educación y que los maestros pues hacían lo que la UNE decía. Entonces Correa eliminó la UNE o trató de neutralizarla y creó la red de maestros, que es una red paralela a la UNE, para poder evitar los paros. Y más, Correa sacó una ley que impedía los paros. O sea, tú puedes hacer paro, pero, a ver, no impedía los paros. Tú puedes hacer paro, pero no puedes suspender un servicio público. ¿Qué significa? Que tú puedes estar atendiendo y los que no están atendiendo están en paro. Así no hay paro eléctrico, no hay paro de agua, no hay paro de maestros, no hay paro de salud. Los doctores o los médicos que no están atendiendo en emergencia están en paro, pero no puede suspender. De ahí que ahorita, esa ley está desde el 2008, desde la Constitución del 2008, no puede suspender por un paro y por eso es que casi no hay paro. Lo que hay es marchas, reclamos, pero paro como tal, o paro nacional como antes había, ya no hay, porque no puede suspender un servicio. Lo puedes hacer después de tu hora de trabajo, claro. Terminas tu hora de trabajo, tu horario de trabajo y ahí te vas al paro. Pero no puedes suspender un servicio público porque el afectado no puede ser el estudiante, el afectado no puede ser el ciudadano. Esa es la idea. Y ese es el problema, lo bueno y lo malo de lo que eran los paros. Ahora, lo bueno es que de unos tiempos atrás, desde el 2008 por acá, el gobierno de Correa por acá, el gobierno se atrasa muy poco en sueldo. Recién ahora por la pandemia en el 2019 y 2020 más que nada, 2019 sí fue puntual el gobierno de Lenin. Se atrasó el gobierno de Lenin y nos tenían los servidores públicos atrasados con 1 o hasta con 2 meses. A nosotros y a otros servidores le estuvo atrasado hasta 4 o 5 meses. Pero bueno, será que puede ser por la crisis, por la pandemia. Pero ahorita sí ya tenemos, desde enero para acá estamos puntuales desde antes, desde octubre del año pasado. ¿Usted nunca participó en un paro, profe? Estamos puntuales en el sueldo. Yo nunca participé en un paro porque en esa época yo no era trabajador público, yo era estudiante. Mi mamá era la servidora pública. Yo me acuerdo que la acompañaba a la escuela porque ella trabajaba en la escuela nocturna. Y yo en la noche cuando tenía clase en la universidad la acompañaba a ella y yo veía pues cómo se ponían pues en la sala de profesores a conversar con los demás profesores mientras los estudiantes no iban porque había paro. Pero eso era algo culpa del gobierno, pues, ¿no? Realmente, si hubieran pagado los sueldos, se podía haber solucionado eso ahí. Y era un problema de caja fiscal, un problema de que no se cobraba impuestos a los ricos, no se permitía que pague la deuda y que no haya dinero para pagarlo a los maestros. No solamente a los maestros, también a las escuelas. Y pregúntenle a cualquiera, no me cree a mí,
pregúntele a su papá, a sus abuelos, que fueron docentes o que eran médicos, cómo era en los años 90 la crisis financiera y la crisis que no permitía pagar el gobierno sus haberes. Bueno, un poco de historia hablamos porque eso era el tema, era la evolución de la democracia y la parte constitucional de la política desde creación de la república y desde los 40 años de democracia, de la vuelta a la democracia de los gobiernos constitucionales de esa época hasta ahora. Bien, ya llegamos a la una, es la hora. No se olviden, alumnos, que ya estamos a una semana de los exámenes, la siguiente semana, la siguiente clase, el siguiente viernes es clase y el siguiente ya es examen. Así que, por favor, logren terminar todas las actividades. Tienen que hacer ya el video 3 en la unidad 2 y tienen que hacer la tarea 2. Y obviamente el glosario. No se olviden el glosario porque a partir del domingo empiezo a calificar el glosario. Así que, por favor, no se olviden de hacer eso ahí, ¿ok? Listo, niños, un placer. Tengan un lindo viernes, un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo viernes si Dios quiere y que mañana gane Barcelona. Un abrazo, niños. Pasen bien. Gracias, profe. Un gusto.